Título del vídeo, escándalo turco. ¿Por qué Hande huyó tras la bomba de Kerem Ataká? La tensión al rojo vivo. Un análisis profundo del drama de las celebridades turcas ***. Guión del vídeo ***. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de drama y pasión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo que ha sacudido el mundo de las series turcas, y, más específicamente, una pareja que nos robó el corazón a todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de Senkalkapm, o Love is in the air como la conocen muchos. Pero la pregunta que ronda en el aire es, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué Hande huyó después de que aparentemente Kerem atacó con algo? La tensión está por las nubes. Vamos a desenredar este misterio explorando pistas, rumores y por supuesto, hablando de algunas de las series más impactantes que estos talentosos actores han protagonizado. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance y quizás, algunas verdades incómodas. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, y si quieren estar al día con todos los chismes, las novedades y los análisis más profundos, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán a seguir creando contenido que les encante. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita. Ahora sí, empecemos. Bien, empecemos con el elefante en la habitación, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su historia de amor dentro y fuera de la pantalla fue como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una comedia romántica que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre Eda YLDZ, interpretada por Hande, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, era innegable. Y esa química traspasó la pantalla. Pronto los rumores de un romance en la vida real se hicieron cada vez más fuertes, hasta que finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. La confirmación de su relación fue un evento mediático masivo. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, adorados por su autenticidad y la palpable conexión que irradiaban. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos especiales en redes sociales, e incluso viajando juntos por el mundo. Parecía la relación perfecta, el sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores. Senkalkapm es una joya dentro del género de comedia romántica. La trama sigue a Eda, una joven florista brillante y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son revocadas por Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que dirige una empresa de renombre. Para obtener una beca, Eda se ve obligada a hacerse pasar por la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo puramente comercial, obviamente se convierte en algo mucho más profundo. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones incómodas y, por supuesto, mucha pasión. Profundizando un poco más en la trama de Senkalkapm, la serie destaca por su inteligente guión que combina elementos de comedia slapstick con momentos de genuina emoción. La evolución de la relación entre Eda y Serkan es el eje central de la historia, mostrando cómo dos personas con personalidades opuestas y objetivos diferentes aprenden a ceder, a comprometerse y a descubrir un amor inesperado. Además, la serie aborda temas como la ambición profesional, los lazos familiares, la importancia de la amistad y la lucha por los sueños, todo ello aderezado con el encanto característico de las producciones turcas. La razón superíndice 3n por la que esta serie es tan relevante para el tema de hoy es porque fue el punto de partida de la relación entre Hande y Kerem. Los fans estaban obsesionados con ellos, los shippeaban con toda su alma, y cuando confirmaron su relación superíndice 3n, fue como si un sueño más menos o se hiciera realidad para muchos. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son color de rosa. La presión mediática que enfrentaron Hande y Kerem fue inmensa. Cada movimiento era analizado, cada comentario interpretado. La constante atención de los paparazzi y la voracidad de los medios de comunicación por detalles de su vida privada sin duda ejercieron una presión adicional sobre su relación. Además, el hecho de que ambos fueran figuras públicas con agendas apretadas y compromisos profesionales constantes pudo haber dificultado la tarea de mantener una relación estable y equilibrada.
Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de que la relación entre Hande y Kerem estaba pasando por un momento difícil. Había indicios en sus redes sociales, falta de interacción pública y, lo más preocupante, la ausencia de fotos juntos. Y entonces llegó la confirmación: se habían separado. La noticia de su ruptura fue recibida con incredulidad y tristeza por sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de decepción y especulaciones sobre las posibles causas de la separación. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a las agendas profesionales incompatibles y otros, como veremos, a un posible ataque por parte de Kerem. La confirmación oficial de la ruptura por parte de ambos actores fue escueta y respetuosa, evitando entrar en detalles sobre los motivos de la separación. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde entra en juego la famosa bomba de Kerem y la huida de Hande. Los rumores apuntan a que Kerem, durante una entrevista o una aparición pública, hizo algún comentario o revelación que sorprendió y, posiblemente, lastimó a Hande. No hay confirmación oficial de que fue exactamente lo que dijo, pero las especulaciones son variadas. Algunos dicen que habló sobre planes futuros sin incluir a Hande, otros creen que reveló detalles íntimos de su relación que ella prefería mantener en privado. Sea cual sea la verdad, el resultado fue el mismo: Hande se sintió traicionada y decidió alejarse. La falta de información concreta sobre este supuesto ataque de Kerem ha alimentado aún más las especulaciones y el morbo en torno a la ruptura. Algunos medios de comunicación han llegado a publicar versiones contradictorias sobre lo que pudo haber dicho Kerem, contribuyendo a la confusión y la desinformación. Sin embargo, la constante en todas las versiones es que el comentario o revelación de Kerem causó un profundo malestar a Hande, quien se sintió vulnerada y expuesta. Pero no nos quedemos solo con este drama. Tanto Hande como Kerem son actores talentosos con carreras impresionantes. Vamos a echar un vistazo a algunas de sus otras series que también merecen nuestra atención. Empecemos con Hande. Antes de Senkalkapm, Hande ya era una estrella en ascenso gracias a su papel en Gunesingthlar, o Hijas del Sol. Esta serie del género drama juvenil cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura con 3 hijas, que se muda a Estambul después de casarse con un rico empresario. Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas de Gunes, una chica rebelde y apasionada que tiene que adaptarse a su nueva vida de lujo. Gunesingthlar es una serie llena de intriga, romance adolescente y dramas familiares. El personaje de Hande Selin es muy diferente a Eda de Senkalkapm, lo que demuestra la versatilidad de la actriz. Además, en esta serie podemos ver a Hande en sus primeros años como actriz, lo cual es interesante para apreciar su evolución. Su interpretación de Selin le valió el reconocimiento del público y la crítica, consolidándola como una joven promesa de la actuación turca. Otro proyecto importante en la carrera de Hande es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. En esta comedia romántica Hande interpreta a Hayat Uzun, una chica de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, y como se imaginarán, la chispa entre ellos salta al instante. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida y ligera, perfecta para pasar un buen rato. La química entre Hande y Burak Deniz, su CEO protagonista, es innegable y la historia, aunque tiene sus clichés, es muy entretenida. Esta serie consolidó a Hande como una de las actrices más populares de Turquía. El éxito de Aşk Laftan Anlamaz trascendió las fronteras turcas, llegando a ser emitida y doblada en varios países de Latinoamérica y Europa, ampliando aún más la base de fans de Hande. Ahora, vamos a hablar de Kerem. Además de Serkan Bolat, Kerem ha interpretado otros personajes memorables. Uno de ellos es Ali Smith en la serie Şeref Meselesi, o Cuestión de Honor. Esta serie dramática cuenta la historia de 2 hermanos, Yiğit y Emir, que tienen vidas muy diferentes. Kerem interpreta a Yiğit, un joven ambicioso y sin escrúpulos que está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar sus metas. Şeref Meselesi es una serie intensa y llena de giros inesperados. El personaje de Kerem, Yiğit, es un antihéroe complejo y fascinante. Esta serie demostró que Kerem no solo era un rostro bonito, sino también un actor con talento y capacidad para interpretar personajes desafiantes. Su interpretación de Yiğit le valió elogios por su capacidad para transmitir la complejidad y la oscuridad del personaje. Otra serie destacada en la filmografía de Kerem es Bu Şehir Arkandan Gelecek, o Esta ciudad te seguirá. En este drama, Kerem interpreta a Ali,
un joven que fue criado por un marinero después de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. Años después, Ali regresa a Estambul, su ciudad natal, y se enfrenta a su pasado. Bu Şehir Arkandan Gelecek es una serie emotiva y conmovedora. El personaje de Ali es un hombre atormentado por su pasado que busca venganza. Kerem ofrece una interpretación poderosa y convincente, demostrando una vez más su versatilidad como actor. Además, la serie tiene una fotografía preciosa y una banda sonora muy emotiva. Su actuación en Bu Şehir Arkandan Gelecek le valió el reconocimiento de la crítica como uno de los actores más prometedores de su generación. Volviendo al tema principal, es importante recordar que las relaciones son complicadas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Lo que pudo haber pasado entre Hande y Kerem es asunto suyo, y solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, es inevitable que los fans se sientan decepcionados cuando una pareja que tanto admiraban se separa. La romantización de las relaciones de las celebridades es un fenómeno común en la cultura popular. Los fans tienden a proyectar sus propios deseos y aspiraciones en las parejas famosas, idealizando sus relaciones y creando expectativas poco realistas. Cuando una de estas relaciones llega a su fin, la decepción puede ser profunda, ya que se siente como si una parte de sus propios sueños se hubiera roto. Lo importante es recordar que tanto Hande como Kerem son personas talentosas y profesionales que seguirán adelante con sus carreras. Estoy segura de que ambos nos sorprenderán con nuevos proyectos emocionantes en el futuro. Y, quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos. Solo el tiempo lo dirá. Para concluir, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la vida real no siempre es como un cuento de hadas. Su relación, que comenzó en el set de Senkalkam, fue una fuente de alegría para muchos fans, pero desafortunadamente llegó a su fin. La supuesta bomba de Kerem y la huida de Hande añadieron un toque de drama a esta historia, pero al final, lo que importa es que ambos sigan adelante con sus vidas y sus carreras. En el mundo del espectáculo, las relaciones van y vienen. Lo que perdura es el talento y la capacidad de los artistas para reinventarse y seguir cautivando al público con su trabajo. Tanto Hande como Kerem tienen un futuro brillante por delante, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y drama turco. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la separación de Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie favorita de cada uno de ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido que les encante. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.